Continuamos con Enlace Internacional. Como te habíamos comentado, queremos trabajar en profundidad la situación que se ha dado en Venezuela. Mucho se habló en su momento en relación a avances de diálogo entre oposición y oficialismo, la intervención del Reino de Noruega como mediador, pero esto ha quedado medio en un limbo en relación al proceso electoral que se llevó de primarias en Venezuela, donde los resultados hace muy poco tiempo han sido rechazados por el gobierno de Nicolás Maduro. Como todas las semanas, estamos en contacto con Ana Vanessa Cárdenas, politóloga, internacionalista, justamente para poder analizar en profundidad qué es lo que representa este proceso electoral que se ha llevado, que ahora está en discusión. ¿Cómo te va, Ana Vanessa? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura, Augusto y a todos los que nos acompañan. Hola, Ana Vanessa, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, preguntarte en primera instancia, ¿qué pasó? Porque sabíamos hasta ahora que se había producido estas primarias de la oposición, había una indiscutida ganadora con más del 90% de los votos, con una participación realmente histórica en estos comicios, estas internas, y ahora una nueva decisión del gobierno de Venezuela en contra. Así es, bueno, pues es algo que finalmente no sorprende ya en cualquier acuerdo que se ha establecido con el gobierno venezolano para garantizar elecciones limpias, transparentes, con los candidatos de la oposición habilitados para ser votados, pues se ha notado una constante o de no dar las garantías o de incumplir con estos acuerdos. Barbados sembró una esperanza, como lo hemos ya platicado en este espacio, porque Estados Unidos había ya levantado algunas sanciones respecto al crudo, al petróleo venezolano, y que bueno, a pesar de esto hubo un desplome de la economía venezolana en los últimos días. Pero bueno, pues a pesar de que esto ya se había echado a andar, este levantamiento de sanciones, pues no gustaron al gobierno venezolano las elecciones de la plataforma unitaria, estas primarias, donde Corina Machado, que era la gran incógnita y que de alguna manera iba a servir como termómetro para ver qué tanta disposición había del gobierno venezolano, y gana con más del 90% de los votos, la indiscutible figura a disputar la presidencia en las elecciones del 2024 con Nicolás Maduro. Así que bueno, pues el chavismo echa a andar todo el poder que tiene sobre el Tribunal Supremo de Justicia para suspender, hay que decirlo, no sabemos si esto va a inhabilitar, pero por lo pronto están suspendidas las elecciones primarias, sus resultados y todos los efectos que se desprenden de ellas. De alguna manera Estados Unidos también ha dicho que no va a suspender o no va a volver a echar a andar las sanciones que ya había levantado el gobierno venezolano, de tal manera que se dé cuenta de que cuando actúa por la vía democrática y de la transparencia obtiene beneficios, y para seguir tratando de negociar que las elecciones en el último trimestre del 24 pues se lleven a cabo de la manera más adecuada y más democrática posible. Vanessa, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para el gobierno de Maduro por estas decisiones, por estas medidas en relación a lo que queda de este año y al proceso electoral propiamente que vendría el año que viene, dado que de no permitir la presencia de organismos internacionales, nuevamente serían rechazadas por la comunidad internacional dicho proceso electoral? Claro, sí, mira, pues de manera inmediata, pues va a ser este tema de presión para volver a imponer las sanciones, que no va a ser en el corto plazo, pero si continúa con este camino de negación de lo que ocurrió, pues será muy probable que se vuelvan a imponer algunas sanciones o algunas nuevas sobre la economía venezolana. Y de lo contrario, bueno, pues volveremos a vivir un proceso en el que se desconoce la elección de Nicolás Maduro en caso de que se realizara, ¿no? Porque tampoco podemos asegurar que se pueda realizar, que haya el ambiente para realizarse en el 2024 estas elecciones y de que el gobierno colabore. Entonces podríamos ver que o no se realizan o que se realizan y hay un desconocimiento de la comunidad internacional nuevamente del gobierno y de la presidencia legítima de Nicolás Maduro. La instancia por ahora es la revisión de lo que fue este proceso electoral
viendo prácticamente nombre por nombre quienes votaron con su número de documento, a ver si coincide, para ver si desde el primer momento del llamamiento hasta efectivamente el día de las elecciones se cometió algún ilícito. Así es, ¿no? Lo que en algún momento en México se llamaba la revisión voto por voto para poder pues sancionar e inhabilitar el proceso. Y por otro lado, bueno, pues también este proceso que se está llevando a cabo de la Comisión Nacional de Primarias, en donde la han acusado de que hay una usurpación de funciones y de que se aleja del proceso legal constitucional establecido. Entonces, pues son algunas de los elementos que se están evaluando, pero que difícilmente pues vamos a ver que sea un proceso que llegue a buen puerto por toda la influencia que tiene del gobierno chavista. Bien, Ana Vanessa, en relación a lo que ha sido el proceso electoral regional que se ha llevado a cabo en Colombia, ha arrojado resultados que por parte de varios analistas hacen referencia a una derrota por parte de Gustavo Petro. ¿Vos lo entendés de esta forma? ¿Entendés que es un llamado de atención? ¿Cómo lees este proceso electoral regional que se ha llevado a cabo en Colombia? Sí, me parece que sobre todo lo que ocurrió en las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, ¿no? Pues son ejemplos de que la gente está muy cansada de las promesas, que quieren que el gobierno pues ejerza estas reformas que tanto ha prometido y que no ha hecho, y también una respuesta a la grave crisis económica y de inseguridad que se está gestando o que se sigue gestando en Colombia. Desde luego que la oposición en sus campañas pues llamaba a un voto en contra, a un voto de castigo a Petro, y es por eso que sí es importante considerarlo como un llamado de atención y como una pérdida para el pacto histórico de Gustavo Petro, que prometió mucho y que ha podido lograr muy poco, y que una de sus banderas además era el tema anticorrupción, y tuvimos este gran escándalo, ¿no? Del dinero y del enriquecimiento ilícito de su hijo, en el que incluso habla de cómo llegó este dinero a la campaña y que habría también estado conformada esta cantidad por dinero del narcotráfico. Eso le hizo mucho daño a la imagen de Gustavo Petro, junto con que este acuerdo de paz con el ELN, pues tampoco fue tan vistoso a nivel internacional, porque justamente fue las mismas semanas en que hubo este escándalo de corrupción y que de alguna manera pues opacó este acuerdo, y que además este acuerdo pues no se ha reflejado tampoco en la disminución de las cifras de algunos delitos relativos a la seguridad. Eso es por un lado lo que tiene que ver con la ciudadanía y con el gobierno que lleva adelante el presidente Petro, pero desde lo político muchos dicen que en este tiempo no ha sabido construir lo que sería el petrismo, que es la parte política, la pata política que lo acompañe y que verdaderamente pueda hacer un cambio de cara a este tipo de elecciones que han sido en este caso regionales. Claro, eso es muy importante también, Laura, porque ha tenido pues cambios de gabinete constantes, ¿no? Y por otro lado, pues no ha sabido tampoco fortalecer esta imagen de una izquierda progresista que realmente pueda ejecutar el programa reformista que prometió, y eso se debe a la falta de consensos y de construcción, como dices, de enlaces y alianzas políticas. Entonces, sí ha sido un gobierno prácticamente paralizado, poco vistoso, y que aquellos indicadores que a la población le importan más, pues se han venido abajo. Y tan es así que, por ejemplo, en Bogotá, pues el pacto histórico ni siquiera es que haya quedado en segundo lugar, ¿no? Se fue hasta el tercero, y tenemos emergencias de candidatos outsiders, como lo es este economista, ¿no? Que surgió también ahí en estos últimos momentos, el candidato Oviedo, y que le ganó gran parte de los votos al pacto histórico de Gustavo Petro, que prometía ser un gobierno de izquierda, que iba a dejar como un cambio y un legado importante en la historia política contemporánea colombiana. Vanessa, en relación a la figura de Francia Márquez, por ahí ha quedado un poco deslucida en relación a la expectativa que generó cuando se ganaron las elecciones.
Sí, me parece que este ha sido un problema constante en varios candidatos colombianos, ¿no? Que de pronto surgen con mucha fuerza y que van de alguna manera perdiendo y desgastándose en el camino, ¿no? A Gustavo Petro pues le pasó ya estando en la presidencia ese desgaste y esta falta de lucimiento y que tiene también mucho que ver con lo que comentaba Laura, ¿no? La falta de acuerdos y de gestión política que se tienen que hacer con otras fracciones para realmente tener esta fuerza y tener, pues, en un escenario prospectivo que, como decías, en el caso de Francia Márquez era muy, muy prometedor y realmente pues no logró enganchar a un sector importante. Bien. Ana, Vanessa, te agradecemos como siempre por acompañarnos cada semana con ese análisis tan profundo y tan interesante. Un gusto como siempre, un abrazo para todos. Muchísimas gracias.